Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles nuevamente a través de esta serie de videotutoriales que estamos aprendiendo acerca del desarrollo de soluciones utilizando metodologías. En este caso, estamos viendo las metodologías clásicas. A continuación tenemos lo que son otro tipo de metodologías clásicas, como es el de llamado prototipado evolutivo. A diferencia del modelo en cascada, este modelo de prototipos establece una manera cíclica de abordar las fases de desarrollo. Podríamos decir que el modelo prototipado tiene dos grandes fases. Una en la que se van depurando los requerimientos y otra que conduce a la entrega o al diseño del sistema final. En el caso del desarrollo evolutivo o prototipados, el foco no son las áreas o las fases de desarrollo como en el modelo en cascada, sino que son básicamente los prototipos, ¿ya? Los prototipos establecen una manera de mostrar de manera gráfica una solución. Vamos a suponer que un cliente necesita un sistema de ventas online de productos. El prototipo principal sería, por ejemplo, una ventana que muestre cómo van a estar desplegados los productos, por ejemplo, y cómo van a ir mostrando las características de ese producto que eventualmente el cliente pudiese requerir. En una primera aproximación, estos requerimientos del sistema que son documentados son especificados a través de otro documento que se llama especificación de requerimientos para el prototipo. Es decir, en este documento se establecen cuáles son aquellas necesidades y requerimientos primordiales para el desarrollo de la solución. Luego viene el diseño del prototipo, el que es presentado e implementado a través de un lenguaje de programación. Luego se evalúa, se afinan los requerimientos, se vuelven a especificar, se vuelve a desarrollar un nuevo prototipo en una versión evolutiva, algo así como 2.0, y así sucesivamente hasta que se logre completamente eh, reflejar las funcionalidades que el sistema requiere. Una vez que esta etapa está cumplida, el modelo de prototipado establece una especie de segunda fase en la que se implementan el diseño general del sistema, que incluye, por supuesto, la arquitectura y los patrones que serán necesarios para la solución. Luego se implementan, ¿cierto? En un servidor, en un lugar donde el cliente pueda ver su aplicación. Como es una metodología clásica, en este tipo de metodologías, el cliente no tiene demasiada interacción. Por lo tanto, este ciclo es ejecutado y desarrollado por el equipo de desarrollo, ¿ok? Y el cliente, por supuesto, participa de la etapa inicial en la que expresas los requerimientos, pero es el equipo de desarrollo que va depurando hasta ajustarse a las especificaciones que el cliente requiere. Aunque es una mejora con relación al modelo en cascada, el modelo en prototipo representa un avance, pero no lo es todo debido a que justamente la participación del cliente es limitada. ¿Cuáles son las fases del modelo por prototipos? Tenemos la investigación preliminar digo, en la que se evalúa, en primer lugar, se hace un análisis o se especifican los objetivos generales y específicos que se constituyen en requerimientos de sistema y estos a su vez son analizados. Cuando uno habla de análisis, en cualquiera de las metodologías que utilice, está hablando de un proceso de investigación, de estudio, especialmente en lo que tiene que ver con las plataformas que se van a usar, los lenguajes que podrían ser útiles para el trabajo, se evalúa el costo, por supuesto,
y se evalúa la viabilidad o factibilidad de esos requerimientos. Todo esto se va expresando en diagramas, los que iremos conociendo más adelante en esta asignatura. Luego viene el proceso de diseño y construcción del prototipo, donde se establecen las interfaces de usuario, de entrada y salida de datos y aspectos visibles que son importantes de ver o verificar o visibilizar en este prototipo. Luego viene la evaluación, en la que se refinan esos requisitos, es decir, observando el prototipo, se llega a las conclusiones de refinamiento o aceptación de la implementación de este prototipo. Y finalmente la modificación, cuando se requiere, por supuesto, que haya o que se implemente este refinamiento, ¿ya? Hay varias maneras de mencionarlo, pero esta sería como la etapa número 1 dentro del modelo por prototipos. El objetivo de esta etapa, como dice acá, es determinar a través del uso de un prototipo un conjunto de requerimientos. Recuerden que el prototipo es el objetivo principal y el instrumento principal, valga la redundancia, utilizado para la solución, ¿ya? Las fases que están implementadas en este modelo giran en torno al prototipo. Luego la siguiente etapa es del de análisis y especificación, que es mencionada acá, en donde, ¿no es cierto?, se especifican los objetivos globales y específicos de la solución. Estos requerimientos son muy importantes para la creación del prototipo, ya que obviamente si el cliente me está pidiendo un tipo de solución, no puedo presentarle un prototipo de otro, ¿verdad? Es como si le pidieran a un arquitecto diseñar un edificio de 10 pisos y este apareciera con uno de 4 o de 20, ¿ya? Aunque la conclusión del arquitecto pareciera ser razonable, en el sentido de que a lo mejor por razones de negocio puede ser muy útil construir un edificio más pequeño o más grande, sin embargo el cliente se quedará insatisfecho con el trabajo del ejecutivo si el prototipo no representa la solución que se ha solicitado. En tercer término tenemos la etapa de diseño y construcción, en la que se hacen posibles los aspectos visibles de la solución para el usuario. Por ejemplo, interfaces de usuario, entrada y salidas de datos, etc. Todas aquellas cosas que el usuario pudiese valorar como parte de la implementación de este prototipo o de esta solución. Luego se evalúa el prototipo, en donde los interesados o usuarios del sistema comienzan a pensar en cómo refinar, ¿no es cierto?, la materialización de la solución. Si corresponde, se hará las modificaciones necesarias para poder cumplir con los requisitos establecidos en los requerimientos de usuario o requerimientos de la solución. En la etapa de diseño técnico, que tiene que ver justamente con el prototipo, se hace, ¿no es cierto?, el diseño de manera más detallada de aquellas cosas que son súper importantes. Ya no solo mostramos, por ejemplo, la galería de productos, sino que además podemos establecer la ubicación aproximada, las funcionalidades, los botones, los detalles, todas aquellas cosas que tienen que ver justamente con un buen desempeño de cada uno de los elementos que son expresados en el prototipo. Esto se hace con diseño de detalles, a través de requerimientos recolectados y documentando la solución. Luego viene en la siguiente etapa la programación y las pruebas, en donde se pone en práctica el prototipo usando un lenguaje de programación que esté adecuado a la solución. Si bien es cierto, hoy en día en todos los lenguajes se puede, digamos, implementar prácticamente todas las soluciones, siempre el equipo escoge uno que sea el más importante o el que mejor maneje. Alguien comentaba por allí si el cliente no podría definir eso. Sí, puede hacerlo, ya. En realidad el cliente, como
como actor del sistema, no estoy pensando en el jefe del proyecto, ni estoy pensando en el jefe de un área en una empresa, sino que el cliente, que es el destinatario final, normalmente no participa en las metodologías clásicas en relación a esto, puesto que es el equipo de desarrollo el que va definiendo en este tipo de metodologías el lenguaje que mejor le parece como experto, ¿ya? Hoy en día no es tan así, puesto que las metodologías ágiles incluso le permiten al cliente intervenir en qué tipo de tecnología desea la solución, pero es el equipo de desarrollo el que finalmente acepta o no aquella parte, porque a veces el cambio de una tecnología puede significar una curva de aprendizaje bastante alta, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en la fase de programación y pruebas? Se implementa el diseño técnico con un lenguaje de programación, como decíamos. Se usan tecnologías aplicadas, es decir, plataformas, lenguajes y otros. Se implementan los requisitos de usuario de sistema y se mide el grado de efectividad. Luego de esta etapa viene la operación y mantenimiento, es decir, cuando la aplicación se sube a una plataforma en donde queda disponible para el cliente, llamada también plataforma de producción o de despliegue, y es allí donde comienza la etapa de mantenimiento también, con el fin de darle a los clientes el soporte necesario para que esta solución funcione. Dentro de las operaciones de mantenimiento, hay mantenimiento de hardware y software. Dependiendo de la naturaleza de la aplicación, es decir, si es desarrollada como proveedor independiente, probablemente también tengamos que hacer alguna consideración en relación a los detalles de hardware. Pero normalmente cuando trabajamos como desarrolladores nos preocupamos eminentemente más del software que del hardware, ¿ya? Entonces, una vez que la solución se instala adecuadamente en los ambientes de software y hardware que se han predefinido, ¿cierto? En los requerimientos, se van a hacer correcciones que se crean convenientes para que la solución se adapte o cumpla mejor con los requerimientos establecidos. En todas las etapas se están haciendo o se hacen pruebas para verificar, ¿cierto?, el éxito. Si ustedes se fijan, una de las diferencias con la metodología en cascada es que acá se hacen más pruebas, puesto que hay un ciclo, ¿cierto? Un círculo que está corriendo en torno al prototipo. Recuerden, por favor, este tips. La diferencia principal entre cascada y modelo prototipado es que el modelo en cascada, el punto principal o el enfoque principal es el cumplimiento de las etapas de la metodología. En el caso del prototipado, la característica principal es el cumplimiento de la funcionalidad del prototipo. El prototipo es, digamos, el elemento o instrumento principal de este modelo de desarrollo y, por ende, todas las etapas giran en torno a él. Algunas cuestiones que debemos considerar como ventajas para la metodología relacionada con prototipos. Primero, diremos que la construcción de la solución puede ser realizada con requerimientos que se pueden cambiar, ¿ya? Ahora, este cambio es relativo en el sentido de que como no tendremos al cliente metido en el equipo de desarrollo, entonces normalmente va a girar en torno a la comprensión que tiene el equipo, producto de su análisis, de los requerimientos del cliente, ¿ya? El cambio se produce cuando el equipo de desarrollo, la jefatura del proyecto detecta que no se han cumplido plenamente los requerimientos establecidos en los documentos iniciales del proyecto. El cliente puede recibir una versión del sistema en poco tiempo, puesto que el prototipo agiliza bastante el desarrollo de una solución, puesto que a través de él se puede interpretar de manera bastante cercana los requerimientos y las necesidades de los clientes. Es una buena metodología. También se pueden introducir cambios en las funcionalidades del sistema a medida que se producen en cualquier momento dentro del equipo de desarrollo.
hay un compromiso mayor con la solución en relación a los usuarios, especialmente los aspectos visibles del sistema, puesto que, como ustedes bien saben, normalmente nosotros nos dejamos guiar por esta frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Los cambios iniciales realizados durante el desarrollo del proyecto tienen costos menores debido a que se va constantemente probando y ajustando la funcionalidad, y disminuye el riesgo de imprecisiones o incertidumbres en el proyecto producto de la forma en la que se trabaja en esta metodología. Hay ciclos que son visibles de progresos, permite entender bien el problema antes de su implementación definitiva. Es decir, podemos trabajar en la llamada fase 1 antes de pasar a la fase 2, que establece el diseño y la implementación definitiva. Pero como toda cosa que tiene ventajas, también tendremos desventajas. Por ejemplo, el prototipo podría cobrar vida propia y desviarse del objetivo principal, es decir, alguien podría diseñar un prototipo que se ve bien, pero que no representa fielmente los requerimientos que el cliente ha establecido en el inicio. También el cliente o los usuarios podrían considerar el prototipo como la solución final, produciendo algún tipo de baja o subida de expectativa, ¿ya? En el caso de los proyectos hay que controlar normalmente la expectativa de los usuarios, eh, porque una expectativa sobredimensionada puede, digamos, desvirtuar el desarrollo de la solución, y expectativas muy bajas normalmente entorpecen el progreso de la solución. El desarrollador y el cliente tienen poca comunicación al inicio del proceso, precisamente porque la metodología clásica, recuerden ustedes, establece poca comunicación con el cliente, salvo en instancias ya preestablecidas, y que después veremos cómo en las metodologías ágiles se rompe ese esquema de manera definitiva. Finalmente, otra desventaja es que surgen cambios imprevistos que retrasan el progreso del prototipo. Ya mal administrado, el prototipo puede generar también muchas dificultades en términos de progreso. ¿Ya? Y eso sería relacionado con el modelo de prototipos. En el próximo video tutorial veremos justamente el tema de el modelo en espiral, que es una evolución del modelo en prototipos y una evolución también del modelo en cascada. Es interesante cómo los diversos autores de estos modelos van queriendo unir y combinar lo mejor de cada una de las metodologías para poder ofrecer un mejor servicio. Que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.